Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas. Saludos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les deseamos a todos muchas grandes y abundantes bendiciones de parte de Dios. Y una vez más, hermanos, hermanas, amigos, amigas, una vez más estamos aquí para compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Aquí no entregamos otra cosa que no sea la palabra de Dios. Aquí no estamos para entretener a las personas. Si estuviéramos para eso, tuviéramos demasiados seguidores, demasiados interesados a estar con nosotros, pero no. Aquí no estamos para contarles cuentos. Aquí no estamos para contarles chistes y para hacerlos reír. No, mis hermanos. Aquí estamos para transmitirles el mensaje de parte de Dios. Y se los hemos dicho y se los hemos prometido, que siempre y cuando Dios nos dé un mensaje para nosotros, también se los compartiremos a ustedes por este medio que Dios nos concede tener. Esta puerta que aún Dios nos permite abierta, mientras nos esté abierta, la vamos a utilizar para transmitirles los más mensajes que podamos transmitirles. Amados hermanos, amadas hermanas, amigos y amigas, en esta hora yo estoy aquí para compartirles un mensaje, creo que muy importante, que usted no debería pasarlo de largo, por lo menos se debería de dar la oportunidad de escucharlo. Si usted lo quiere después desechar o rechazar, hágalo, está en su derecho. Pero escuche, preste atención, a lo mejor y puede encontrar algo bueno en nuestro canal, en este video, o puede hacer que Dios le hable a través de este mensaje. Creo que este mensaje es relevante y serio. Amados hermanos, el mensaje que yo les quiero compartir es el siguiente, es como una advertencia. Dios es bueno. Y Él dice en su palabra que no va a hacer nada, ni va a permitir ningún castigo en ninguno de nosotros sin alertarnos a través y por medio de sus profetas, a través de sus siervos. Este mensaje que yo les quiero compartir lo he titulado de la siguiente manera: si no quieres hacer caso al consejo de Dios, está bien, estás en tu derecho. No quieres escuchar, no escuches. No quieres atender, no atiendas. No quieres seguir el consejo de Dios, no lo sigas. Pero quiero advertirte y que te quede bien claro, hermano, hermana, amigo, amiga. Mañana te lamentarás. ¿Y por qué te vas a lamentar mañana? ¿Por qué te lo digo con tanta seguridad? ¿Sabe por qué te lo digo con tanta seguridad? ¿Por qué? Porque mañana lo tendrás bien presente y estarás bien consciente que se te habló, que se te advirtió, que se te invitó, que Dios de una y de mil maneras te trató de apercibir, de alertar, de avisar, de hacer que tú entendieras que era Dios hablándote. Pero por mucho que te habló, no quisiste hacer caso a la voz de Dios.
Yo te invito, amigo, amiga, hermano, hermana, a que hoy te esfuerces, hagas un esfuerzo por tratar de escuchar la voz de Dios. Una vez más te habla el Señor. Una vez más te habla Dios. Lo peor está por venir. Si hoy tú no quieres escuchar a Dios, está bien. Pero dice el Señor, hoy lo que te dice el Señor. Mañana cuando te encuentres en angustia, en tribulación, me buscarás, me llamarás y yo tampoco te responderé. Yo tampoco te escucharé. Yo tampoco te haré caso. Hermanos, hermanas, qué importante es dar oído a la voz de Dios. Dice por ahí la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 1, el último versículo. Dice de la siguiente manera: mas el que me oyere vivirá confiado y reposado sin temor de mal. Oiga, el que oiga la voz de Dios, el que atienda su consejo, el que siga el consejo de Dios y lo obedezca, dice que vivirá confiado y reposado sin temor de ningún mal. Pero aquel que no escuche la voz de Dios y no atienda al consejo de Dios y mucho menos lo obedezca y lo siga, será todo lo contrario. Vivirá con miedo, con temor, vivirá demasiado perturbado y mucho más por la angustia o la tribulación que esté pasando, porque Dios estará muy lejos de él, Dios estará muy lejos de ella, porque él o ella, cuando Dios le habló, no quiso atender a la voz y a la palabra de Dios. Hermano, yo le invito a que preste oído a la voz de Dios. Este mensaje que les comparto, yo lo he fundamentado en la palabra de Dios. Y quiero invitarles a que si alguien tiene su Biblia al alcance, la tome y lea conmigo. Y que abra su Biblia, le invito a que abra su Biblia en el libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, el capítulo 2, versículos 1 hasta el versículo 5. Ezequiel capítulo 2, versículos 1 hasta el 5. Leamos la palabra de Dios que dice de la siguiente manera. Y díjome: hijo del hombre, estás sobre tus pies y hablaré contigo. Y entró espíritu en mí luego que me habló y afirmóme sobre mis pies. Y oía al que me hablaba. Y díjome: hijo del hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho el Señor Jehová. ¿Acaso ellos escuchen? Y si no escucharen, porque son una rebelde familia, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Dios ha levantado hombres y mujeres, así como en los tiempos de Ezequiel levantó hombres para transmitir su palabra, su mensaje, sus alertas y sus llamados. Hoy no es la excepción. Aunque triste y lamentablemente hay muchos predicadores falsos, porque no podemos negarlo, triste y lamentablemente. Ya lo he dicho, de 100 predicadores del Evangelio, de la palabra de Dios, no sé qué porcentaje pudieran ser reales y verdaderos, pero creo que de 100 pudieran ser 10 reales y verdaderos, si es que no son muchos.
Pero sí hay hombres de Dios. Y por qué no decirlo, también hay mujeres de Dios que se están dejando en las manos del Señor para transmitir el mensaje de Dios a los más en el mundo entero. Mire lo que dice aquí el Señor hablándole a Ezequiel. Le está mandando a entregar el mensaje de parte de Dios. Pero le está advirtiendo: al pueblo que te envío es Israel. Israel es una casa rebelde. Son rebeldes. No te van a querer escuchar. Pero aunque no te escuchen, tú háblales. Dice aquí la palabra del Señor, el versículo 5. ¿Acaso ellos escuchen? Y si no escucharen, porque son una rebelde familia, dice, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Dijo el Señor por ahí en el libro del profeta Amós, porque no hará nada el Señor sin revelarle su secreto a sus siervos los profetas. Dios no va a castigar a nadie sin darle la oportunidad de arrepentirse para librarse de cierta consecuencia o de cierto castigo o de cierta situación terrible que vaya a venir. Dios siempre, tan bueno, clemente y misericordioso, siempre, pero siempre nos alerta, nos avisa, nos previene allá de nosotros si no hacemos caso al aviso de Dios. Quiero que leamos el versículo 6. Dice de la siguiente manera, del 6 al 8. Dice así, mire lo que dice. Y tú, hijo del hombre, no temas de ellos, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hachas entre zarzas y espinas, y tú moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Versículo 8 dice, mas tú, hijo del hombre, oye lo que yo te hablo. No seas tú rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí, una mano me fue enviada, y en ella había un rollo de libro. Y extendiólo delante de mí, y estaba escrito delante y detrás, y había escritas en él endechas y lamentación y ayes. Si yo estoy aquí para compartirles este mensaje, no crea que es por otra cosa, porque yo no quiero ser rebelde. Dijera el apóstol Pablo, cuando oyó la voz de Dios y fue corriendo a obedecer esa voz de Dios, que escuchó allá cuando iba rumbo a Damasco y le habló Jesucristo, cuando iba de camino a Damasco para apresar a los cristianos. Dijo el apóstol Pablo, yo escuché esa voz y yo no quise ser rebelde a la visión de Dios, a la visión celestial. Yo tengo muchos motivos para no estar aquí, como muchos de los demás hermanos que también están haciendo lo mismo, hablando y alertando al pueblo, a la humanidad de parte de Dios. Tenemos muchos motivos para no hacerlo. Críticas, murmuraciones, señalamientos. Es más, parece que la mayoría ni nos quiere escuchar. Parece que la mayoría ni nos quiere oír. Son unos pocos, unos cuantos que por ahí nos prestan oído, atención. Y hacen bien, porque no somos nosotros hablando de nuestro propio corazón. Es el Espíritu Santo poniendo sus palabras en nuestra boca para transmitírselas a ustedes por estos medios. Dice el Señor, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes.
No porque la gente sea rebelde, no les vamos a decir. Les tenemos que decir, les tenemos que advertir, les tenemos que hablar de parte de Dios, porque si no lo hacemos, seríamos rebeldes igual que esos rebeldes. Pero tratamos de no ser rebeldes. Tratamos de oír la voz de Dios, el consejo de Dios, la palabra de Dios, y tratamos de obedecer el mandato de Dios, de hablarles a los más que podamos de parte de Dios, ahora escuche o no escuche. Hermano, hermana, amigo, amiga, si no quieres hacer caso a la voz de Dios, está bien, pero que te quede muy claro, mañana te lamentarás. Mañana crujirás los dientes. Mañana sufrirás terriblemente las consecuencias, no por otra cosa, sino solamente por no haber querido escuchar la voz de Dios y seguir el consejo de Dios, como Él te lo estaba dando, como hoy. Será sabio de tu parte que hoy digas al Señor, habla, que tu siervo oye, así como Samuel. Qué bueno sería que le dijeras al Señor ahora, habla, Señor, que yo estoy listo para escucharte y estoy dispuesto para seguir tu consejo y obedecer tu palabra. Esto será sabiduría de tu parte, hermano, hermana. ¿Por qué mañana te lamentarás? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque tendrás presente y estarás bien consciente de cuánto Dios te habló, o al menos trató de hablarte y tú no quisiste escucharlo. Tú no quisiste oírlo. Te parecía por demás escuchar algún mensaje de Dios. Te parecía aburrido, como no encontrabas chistes, como no encontrabas cuentitos ahí. Como no nos vestimos aquí de payasos, como no nos empeñamos aquí en hacerte reír, como aquí no venimos a hacer espectáculo. ¿Ves lo que aquí hacemos como muy aburrido? Pero no, esto no es aburrido. Esto es palabra de Dios. Esto es consejo de Dios. Esto es alerta de Dios, a la cual dijo el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, más permanente, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el sol de la mañana esclarezca. Haremos bien en estar atentos. Haremos bien en prestar atención. Dijera el apóstol Pablo a los hebreos por ahí en su carta a los hebreos, el capítulo 2, versículo 1, dijo, porque es menester que atendamos muy bien a lo que hemos visto y oído, porque acaso no nos escurramos, porque acaso no vayamos mañana a caérsenos la cara de vergüenza por no haber tomado en serio la voz de Dios, la palabra de Dios. Hermano, le invito de verdad, de corazón, preste oído a la voz de Dios. Si no quiere usted escucharme a mí, usted tiene la Biblia en casa. Léala y a ella préstele mucha atención. Ore a Dios antes de leer la Biblia y luego lea la Biblia, y todo lo que vaya leyendo en la palabra de Dios, obedézcalo y hará bien. Si no quiere escucharnos a los predicadores porque dice, es que todos son falsos, es que todos son mentirosos, es que todos son iguales. Yo quiero aclararle, no todos somos iguales. A lo mejor muchos son falsos. A lo mejor muchos no honran el nombre o el título que tienen como predicadores o como siervos de Dios, pero habemos unos cuantos que
aunque sea con nuestras grandes limitaciones, flaquezas y debilidades y fallas, estamos tratando de hacer la verdadera voluntad de Dios y de tratar de compartirles el verdadero mensaje de Dios sin añadirle, sin quitarle, como Dios nos lo ha mandado. Porque hay de nosotros si le quitamos a la palabra de Dios, y hay de nosotros si le añadimos a la palabra de Dios. Esto es un pecado terrible si así lo hiciéramos. Lamentablemente, muchos están acomodando la palabra de Dios a su conveniencia, pero no son todos. Hay unos cuantos, hay unos pocos, hay un remanente pequeño que les estamos compartiendo el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Pero si usted no cree, no quiere creer ya en los predicadores porque se ha encontrado con tantos predicadores falsos, usted tiene la Biblia en su mano, al alcance. Usted mismo puede hablarle a Dios directamente, sin intermediarios. Porque cuando usted lea la Biblia y le presta atención, Dios le estará hablando a usted directamente, enseñando directamente. El mismo Espíritu Santo le estará enseñando directamente. Lea la palabra de Dios. Escudriñe las Escrituras. Profundices en las Escrituras. Ore y ore mucho y pida a Dios mucha revelación e inspiración para que entienda correctamente la palabra, la Escritura, la palabra de Dios, y que Dios, a través del Espíritu Santo, le dé la interpretación correcta de la palabra de Dios. No procure entenderla por su propia cuenta, su propio intelecto. No, porque si usted procura entender la Biblia, la palabra de Dios, por su propio intelecto, su propia cuenta, va a ser confundido. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a entender correctamente la palabra de Dios. Pídale al Espíritu Santo que le dé la interpretación correcta de la palabra de Dios, para que así usted realmente sea bendecido y edificado. Y pudiera hasta edificar a otros, porque dijo el Señor: da de gracia lo que de gracia haber recibido. Hermanos, esto es serio. Y quiero leer otra parte de la Biblia. Quiero leer otra parte de la Biblia, hermanos, donde dice también la palabra del Señor. Dice casi algo parecido. Dice la palabra del Señor: dice la palabra del Señor en este mismo libro del profeta Ezequiel. Este mismo libro del profeta Ezequiel, el capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Quiero que leamos desde el versículo 30 hasta el 33. Ezequiel capítulo 33, versículo 30 hasta el 33. Si usted tiene la Biblia al alcance, tómela y lea conmigo. Dice así: y tú, hijo del hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra sale de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y se estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, gracioso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, mas no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, he aquí que viene, sabrán que hubo un profeta entre ellos. A veces la gente por eso no nos quiere escuchar, porque la gente cree que somos exagerados y que hablamos demasiado de juicio, hablamos demasiado de calamidades,
Hablamos demasiado de las consecuencias que vendrán por causa de no buscar a Dios. Y hasta piensan que solamente los queremos tener espantados y amenazados y que los queremos forzar a buscar a Dios por miedo. No, no es eso. A veces la gente como que quisiera que se les hablara de puro amor, de puro amor, de puro amor y de puro amor. Claro que podemos hablar de amor y aquí también hablamos de amor, porque Dios es amor. Pero también Dios es justicia. Por lo tanto, tenemos que hablar de amor, pero también tenemos que hablar de justicia. Y a la gente no le gusta que le hablemos de justicia. A la gente no le gusta que le hablemos de juicio y de lo que ha de venir si no buscan a Dios y no se arrepienten. Y como no les gusta esto, no quieren escucharnos. Pero aunque no nos escuchen, el juicio de Dios vendrá. Y si no se arrepienten, el juicio de Dios los alcanzará. Si vamos a la palabra de Dios, todos los profetas del Antiguo Testamento, los encuentro casi a todos, más bien a todos los profetas, los encuentro hablando más de juicio y de consecuencias que de amor. Y no es la excepción, porque también los profetas de antaño, también los profetas del Antiguo Testamento, muy pocos los escuchaban. La gente prefería escuchar a los falsos que les hablaban palabras que les gustaba escuchar, pero que no eran realmente de parte de Dios. Pero cuando hablaban los profetas reales, verdaderos de Dios, la gente hasta se les levantaba en contra y hasta los perseguía y hasta los maltrataba. Y solo unos cuantos escuchaban. Solo unos cuantos oían. Y hoy no es la excepción. Pero alertas. Alertas, hermanos. Porque hay algunos que solamente les gusta llamarse cristianos y solamente escuchan, pero como dice aquí, les parecemos como cantores de amores. Sí nos escuchan, pero no ponen por obra la palabra que escuchan. Sí oyen y dicen, ¡ay, qué bonito! Pero no se les ve nada llevar la palabra a la vida de la práctica. Les gusta escucharla, pero no la quieren obedecer. Les gusta oírla, pero no la quieren poner por obra. No la ponen por obra. De nada les servirá si no la ponen por obra, aunque la escuchen o aunque les guste escucharla. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Ezequiel 33, el 31 dice: y vendrán a ti como quien viene y vendrán a ti como viene el pueblo, y se estarán delante de ti como mi pueblo. Miren, se presenta la gente como que realmente quiere escuchar la voz de Dios, pero solamente vienen aparentando que quieren escuchar la voz de Dios. Algunos, hay unos reales y verdaderos sinceros que sí quieren escuchar la voz de Dios, y ahí están, pendientes a la voz de Dios y dispuestos a obedecer a Dios. Pero triste y lamentablemente, aún de los que nos escuchan, una gran mayoría solamente escuchan pero no obedecen, escuchan pero no ponen por obra. Triste y lamentablemente es así. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y se estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras. Dice, pero no las pondrán por obra. Mira, aquí está diciendo, pero no las pondrán por obra. ¿De qué les servirá escuchar? ¿De qué les servirá oír? Si no ponen por obra la palabra de Dios, de nada les servirá. Dice, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Mire, oyendo la palabra de Dios, siguen en pos de la avaricia. Siguen en pos de placeres y deleites y de cosas que no les benefician en nada, al contrario les perjudican. Pero ellos así les gusta y les agrada.
Les gusta oír la voz de Dios, pero quieren seguir amistados con el mundo, haciendo lo que el mundo les dice hacer. Dice más, versículo 32. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, gracioso de voz y que canta bien. Mire cómo algunos nos llegan a mirar. Nos llegan a catalogar como que somos cantores de amores, como que cantamos bien, como que hablamos bien. Pero hasta ahí. No hay ningún resultado, ningún efecto. ¿Por qué? Porque no se va al siguiente paso del poner por obra lo que se oye, del obedecer lo que se escucha, de seguir el consejo, tal cual Dios nos lo entrega, por medio de algunos de sus siervos. Mire lo que dice más. Dice, y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, gracioso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras. Y mira lo que dice, mas no las pondrán por obra. Pero mira lo que dice el versículo 33 y con esto termino. Dice, pero cuando ello viniere de lo que tú hablaste, de las calamidades que tú hablas, de lo que yo te mandé a decirles, que si no se arrepienten tendrán que sufrir y padecer esto o aquello. Si no me buscan, van a tener que sufrir las consecuencias por no buscarme. Dice, pero cuando ello viniere, y he aquí que viene, sabrán que hubo profeta entre ellos. Usted, hermano, que no quiere seguir el consejo de Dios y que tal vez ni siquiera quiere escuchar y menos ponerlo por obra, mañana se puede lamentar terriblemente. Yo le invito a que haga un alto en su camino y que deje ese comportamiento incorrecto y esa conducta incorrecta que tiene ante la voz de Dios, ante la palabra de Dios, ante el consejo de Dios. Porque si no, mañana usted se va a lamentar y se puede lamentar terriblemente hasta crujir los dientes y llorar sin remedio. Dice aquí la palabra del Señor, pero cuando ello viniere, y he aquí que viene, sabrán que hubo profeta entre ellos, sabrán que se les avisó. Que no quisieron prevenirse fue su problema. Que no quisieron prepararse fue su problema. Que no quisieron apreciarse fue su problema. Que no quisieron arrepentirse fue su problema. Pero se les alertó y se les alertó mucho. Se les habló y se les habló mucho. Se les llamó y se les llamó mucho. Se les explicó y se les explicó mucho. Se les predicó y se les predicó mucho. Se les dio demasiadas alertas. Se les dio demasiados avisos. Por lo tanto, el castigo puede ser más severo. ¿Sabe por qué? Por haber ignorado la voz de Dios. Vuelvo a repetirle, dice la palabra del Señor, el que quiere ignorar, que ignore. Así dice la palabra de Dios. El que quiere ignorar, que ignore. Pero también dice la palabra del Señor, el que tiene oídos, oiga. Dijo por ejemplo el profeta Daniel en el capítulo 12, por ahí dice que los entendidos entenderán y resplandecerán como el sol en el firmamento. Dice, muchos serán limpios y purificados, mas los impíos, los rebeldes, los necios, los que ignoren a Dios, los que no quieren seguir el consejo de Dios, dice, los impíos perecerán, pero entenderán los entendidos. Hermano, hermana, amigo, amiga, no sea un necio, no sea una necia. Mejor sea sabio, sea sabia. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de nuestro Dios.
Amados hermanos, amadas hermanas, les quiero dejar con esto. No quiero irme de aquí sin leerles una clara y real advertencia que encontramos también en las Escrituras de la palabra del Señor. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versículos 24. Y los dejo con esto. Y lea conmigo. Y luego, después de que terminemos la transmisión y este mensaje, vuelva a releer esta parte y analice y profundice a lo que aquí vamos a leer. Proverbios capítulo 1, versículo 24 al 33. Dice así: por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase, antes desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Buscarme han de mañana y no me hallarán, dice el Señor. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues el fruto de su camino y se hartarán de sus consejos, porque el reposo de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mire lo que dice la palabra de Dios, palabras serias, palabras fuertes. Por ahora, si usted ignore y parece que no pasa mucho, parece que no pasa nada. Pero espérese para mañana. Ahora parece que la mayoría ignora, no quiere escuchar o solo escucha pero no obedece, no pone por obra. Y parece que no pasa mucho, parece que no pasa nada. Pero cuidado. Dios es paciente y está esperando que usted se arrepienta. Pero si en tanta espera que Dios tiene para con usted y en tanto poder que le da, y usted no se arrepiente, y usted no cambia de posición, de postura, de comportamiento, y usted no cambia de conducta, y usted no atiende a la voz de Dios, Dios va a llegar el momento que va a decir: basta, se acabó tu tiempo, tu oportunidad y mi espera para contigo. Así va a decir el Señor. Ya te esperé mucho, ya te di mucha oportunidad, ya te hablé demasiado, ya te invité, traté de aconsejar, traté de atraerte hacia mí, dirá el Señor. ¿No quisisteis? Bueno, tú elegiste, tú decidiste. Lo que tú elegiste y tú decidiste, eso tendrás. Dice la palabra del Señor, que si buscamos al Señor, lo hallaremos. Pero también dice que si lo dejamos, si lo ignoramos, dice que Él nos desechará y para siempre. Esto es la palabra del Señor. Así dice, que si lo buscamos de todo corazón, lo hallaremos, lo encontraremos. Y seremos bendecidos y beneficiados por Él y con Él. Y por medio de Él. Pero también dice que si lo ignoramos y si lo dejamos, va a llegar al punto que Él va a decir: bueno, ¿no quieres nada conmigo? Arréglatelas tú solo. Solo quieres estar, solo te quedarás. Pero solo no podrás resistir al mal ni al enemigo, y acabarás con el mal y con el enemigo, pasando la eternidad en el infierno y al final en el lago de fuego, donde dice que el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos y para siempre jamás. El fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Y dice que ahí no hay reposo ni de día ni de noche, porque es tormento eterno para siempre. Creo que vale la pena oír al Señor. Prestar atención.
y atender a su consejo, seguir su consejo, obedecer su consejo y caminar con Dios y hacer su voluntad. Y acabaremos con Él en el reino de los cielos, donde ya mucho nos ha invitado para ir con Él a ese lugar maravilloso, al reino de los cielos. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje que espero que les sea de mucha visión y mucha edificación y que les lleve a reflexionar de verdad profundamente, y que usted de ahora en adelante ya no ignore más la voz de Dios ni su consejo. Porque si no quieres hacer caso al consejo de Dios, está bien, pero tenlo muy presente, que mañana vas a crujir los dientes, te vas a lamentar, y vas a llorar terriblemente y sin remedio y sin esperanza. No porque yo te lo desee, no. Por eso yo te hablo de parte de Dios, porque no quiero que te lamentes mañana. Por eso te invito hoy a que reconsideres, que te hagas las paces con Dios, que te arrepientas, que te pongas a cuentas con Dios, para que no vayas a la condenación, al infierno, al lago de fuego, sino que vayas al reino de los cielos, donde Dios tiene una morada preparada para ti y para mí también, y para todos los que le busquen y le amen con todo su corazón. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje. Compártalo si puede a los más que tenga a su alrededor, a su alcance, en sus plataformas, con los hermanos, con las hermanas, con las amigas, con los amigos. Comparte este mensaje. Ojalá y a todo el mundo le llegara este mensaje y esta advertencia de parte de Dios. Si no, todos reconsiderarán, algunos sí han de reconsiderar. Si no, todos habrán de reflexionar y recapacitar, algunos sí han de reflexionar y van a recapacitar. Comparta este mensaje, comparta este video, para que a más personas les llegue la advertencia, la alerta y la palabra de Dios. Y el llamado y la invitación de Dios una vez más a dar oído a la voz de Dios. Dijo el apóstol Pablo a los hebreos por ahí en el capítulo 3 y 4 repetidamente: entre tanto que se dice hoy, no endurezcáis vuestros corazones como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto. Y por haber endurecido sus corazones y por haberse rebelado contra Dios, dice que no pudieron entrar en el reposo de Dios. Y la mayoría dice que aunque todos comieron del maná, todos bebieron de la roca, pero de muchos de ellos no se agradó Dios. Por lo tanto, no entraron a la tierra prometida. Hay demasiados cristianos en el mundo entero, pero muchos de ellos solo oyen y escuchan la palabra de Dios, pero no la ponen por obra ni la obedecen. Y dice la palabra del Señor que seamos no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra de Dios. Así lo dice el apóstol Santiago, inspirado por Dios. Lo que nos vale es ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Esto es lo que nos vale. Oírla es bueno, pero no es todo. Hay que ponerla por obra. Hay que llevarla a la vida a la práctica, y entonces sí, estamos completos y vamos por el camino correcto. Hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones a todos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de verdad, esperamos volver a poder estar con ustedes con otro mensaje de parte de Dios. Si Dios nos presta la vida, nos vemos en otra ocasión, en otro video. Si no, nos vemos en el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo puede venir en cualquier momento, o en cualquier momento nos puede llamar a su presencia, a cuentas individualmente. Para una o para otra cosa, debemos estar preparados, apercibidos, porque un poquito y cada vez vendrá y no tardará. Y los que estén apercibidos
apercibidas entrarán con el Señor a las bodas. Y los que no estén apercibidos, apercibidas, se tendrán que quedar. La puerta se cerrará y no podrán entrar. Por eso usted, hermano, hermana, ore en todo tiempo. Oremos en todo tiempo, como dice la palabra de Dios en Lucas 21:36. Orando en todo tiempo. Porque seamos tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre en aquel día. Y de que Dios nos ayude a escapar de lo terrible que ha de venir a esta tierra. Oremos y velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás. Procuremos mantener nuestra lámpara encendida y llena de aceite. Nuestro vaso nos va también. Bien prevenidos, bien preparados. Que Dios nos encuentre vestidos de vestiduras blancas, de veras sin mancha ni arruga, y con nuestra vida llena, totalmente rebosante de su presencia bendita y santa. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima. Señor nos concede bendiciones a todos, una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén y amén.